Ahí se está grabando todo. A todos y cada uno, a los miembros de OPEPA, porque la invitación es a que nos acerquemos un momento. Van a haber unas instrucciones previas a la salida. Por favor, concejal Marco Tulio, presidente Marco Tulio. Por favor. Bueno, muy buenos días para todos. En una primera instancia, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la convocatoria, la posibilidad que tienen de acompañarnos en la celebración del Día de los Comunidades. Vamos a tener una visita a distintos puntos de la geografía de Punchana, en la cual los que ya la conocen, vamos a recordar y vamos a repasar, porque es muy posible que más de uno conozcamos, pero también estoy seguro que no todos conocemos de las áreas y vamos a tener la posibilidad de conocer y admirar sobre todo la belleza geográfica que tiene todavía nuestro municipio. ¿De acuerdo? Entonces, eso en una primera instancia. Vamos a tener una participación activa de la CAN. También hay que resaltar la participación de la Fundación Corona, que ha sido uno de los actores y artífices de que este día se pueda celebrar y se pueda hacer. Y sobre todo, vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones. Voy a decirles cómo va a ser el itinerario. De todas maneras, no sobra de una vez recomendarles, por favor, no se vayan a dispensar en las visitas, no se vayan tengamos en cuenta que van a ser pistas privadas las que vamos a visitar, para que por favor tengan en cuenta y que tengamos la posibilidad de disfrutar de un excelente día. Nos vamos a desplazar ahorita hacia Flores Monteverde, y ahí vamos a tener nuestro acto inaugural, vamos a tener la participación de los distintos actores, de la CAR, de nuestro alcalde, de todos y cada uno de las personas que han hecho posible que este día se desarrolle, de la Fundación OPEPA, de la Fundación Corona. Ahí vamos a tener la actividad, vamos a hacer un recorrido, de ahí pasamos al humedal que queda en San Ramón y finalizaremos la actividad en el sector de la Aurora, ¿sí? Frente al punto de vertimiento de aguas residuales de la planta de tratamiento, que también yo sé y estoy seguro que ha sido objeto de seguimiento por parte de ustedes. Por lo demás, invitarlos a que abordemos los buses en orden, que acatemos las instrucciones, que ojalá todos disfrutemos de un excelente día. Es importante también resaltar la participación de todos nuestros concejales, del concejal Diego Guevara, del concejal Gustavo Marín, Alfonso Lamprea, la concejala Jenny López, el concejal Jairo Hernández, Jairo Castañeda, perdón. También al doctor Calderón, que muy gentilmente nos acompaña, a todos y cada uno de ustedes, al concejal, a nuestro presidente de la honorable corporación, al concejal Marco Tulio Bernardo Luna, a todos y cada una de la concejala Ángela, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a que por favor abordemos los buses y acompañemos de una manera muy organizada todas las actividades del día, ¿vale? Muchísimas